Saludos mis amigos de YouTube. En el presente vídeo vamos a ver cómo generar números naturales aleatorios diferentes entre sí. Vamos a suponer que queremos generar n números aleatorios diferentes entre sí, que sean números naturales y que se encuentren entre un número natural A y un número natural B mayor que A. Podría ser A, B o cualquier número natural que esté entre A y entre B. ¿De qué manera podemos hacer eso? Utilizando Octave. Obviamente, más que números aleatorios son pseudo aleatorios, pero no vamos a entrar en ese detalle. Una forma de hacerla es la siguiente. Voy a definir una función que he dado a llamar NaD, o sea, números aleatorios diferentes. Esa función va a tener como dato de entrada el menor número natural A, el número natural B y el número de números naturales aleatorios que quiero encontrar entre A y B. Y como salida los números aleatorios. Lo primero que hago es definir un vector x, formado por ceros y que va a tener una fila y n columnas. Lo defino de entrada porque después voy a hacer un while. A través de ese while voy a ir definiendo los números aleatorios que van a ser almacenados en x, y si yo no lo definiera desde antes, cada vez que agrego una nueva componente de x está generando un vector con una dimensión más. Entonces lo hago de entrada y eso en teoría ahorraría el tiempo de cómputo de este programa, que bueno, en realidad es muy pequeño igualmente. Después de eso lo primero que hago es definir mi primer número aleatorio, y esa fórmula la voy a utilizar después para definir los demás, pero fíjense cómo hago para definir el primer número aleatorio, que lo voy a almacenar en la primer componente del vector x. La cuestión es usar la función rand de Octave. Esa función genera un número aleatorio, en realidad como siempre, pseudo aleatorio, uniformemente distribuido entre 0 y 1. Puede valer 0, puede valer 1 o cualquier número real entre ellos. En realidad no cualquiera, porque todos sabemos que los números con los que trabaja la computadora son finitos. Y los números que hay entre 0 y 1 son infinitos. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces fíjense, si yo considero 1 menos rand, o sea el número aleatorio que me da Octave, ¿no? Y lo multiplico por b menos a, y a eso le sumo a, ¿qué tengo? Bueno, cuando rand vale 0, me queda b menos a más a, o sea me queda b, el mayor de los números naturales que estoy considerando. Si rand vale 1, 1 menos 1 es 0, y me queda b menos a por 0, lo cual vale 0, más a, el menor de los números. Y para cualquier valor de rand entre 0 y 1 me va a dar un número real que va a estar entre a y b. Con la función floor lo que hago es tomar la parte entera de ese número real. Y de esa manera genero un número aleatorio natural que se encuentra entre a y b, pudiendo ser a o b. Luego vamos a ver cómo construir los demás números. Para eso defino un contador, digo que d vale 1, y voy a utilizar el while para ir construyendo las diferentes coordenadas de x, las cuales van a ser los números aleatorios. Fíjense, lo primero que hacemos es definir z como lo hacíamos antes, de la misma manera que definimos x de 1. Eso me va a dar un número aleatorio entre a y b. Ahora podría ser que justo coincida con la primera componente del vector x. Entonces, eso para la primera vez que se ejecuta el while. Lo que vamos a hacer es recorrer, o en este primer caso comparar con la primera componente de x. Y a medida que yo vaya generando números aleatorios, si estoy generando, por ejemplo, estamos en la componente 4, quiero ver qué difiere de las primeras 3 componentes. O sea, que es diferente de x de 1, de x de 2 y de x de 3, y así hasta llegar a x de n. Eso lo vamos a hacer con un bucle for. Ese for va a ir desde i igual a 1 hasta d. Y voy a definir otro contador, c igual a 0. Porque la idea acá es la siguiente. Si yo empiezo a comparar el número aleatorio que genero en una cierta instancia, y ya veo que es igual a x de 1, ¿para qué voy a seguir comparando con las demás componentes del vector x? Simplemente lo que tengo que hacer es volver a generar otro número aleatorio, con la esperanza de que no coincida con ninguno. Entonces, con el if, lo que yo digo, si z
sea el número aleatorio que yo he generado cuando arranco con el while, es igual a x de y, c va a ser igual a c más 1, y utilizo el comando break, que hace lo siguiente: sale del bucle más interno en el que se encuentra, sale del for, va directamente al while, y el while va a decir si c es igual a 0, pero en el caso en que haya habido una coincidencia, c va a valer 1. Por lo tanto, no va a ejecutar eso y va a volver al principio del while a generar otro número aleatorio. En caso en que z no sea igual a x de y, lo que hace la función, este algoritmo, es directamente, bueno, como dije, sale del for y va al while y va a decir, bueno, c es igual a 0 porque no coincidió con ninguno de las componentes anteriores del vector x, y el número z que hemos generado realmente es distinto a todos los demás, y defino x, la coordenada de x y más 1 como z. Y ahí sí digo que d sea igual a d más 1 para ir avanzando de componente en componente. Y con eso listo, ya estaría funcionando nuestro algoritmo para generar n números naturales aleatorios diferentes entre sí que se encuentren entre un número natural a y un número natural b. Bueno, vamos a poner en práctica el algoritmo que hemos creado. Podemos escribir, por ejemplo, x igual a NAD entre 0, 45 y 6. Eso significa que vamos a generar 6 números naturales aleatorios distintos entre sí que se encuentren entre el 0 y el 45, pudiendo ser el 0 o el 45. Ahí tenemos un resultado. Esto sería como un número para jugar al King 6, por ejemplo. Podríamos probar nuevamente a ver qué nos da, y bueno, tenemos diferentes resultados. Podríamos variar y pedir que, por ejemplo, el número más pequeño sea 8 y que sean 9 números los números naturales diferentes que estamos pidiendo. Y ahí tenemos un nuevo número. Espero que el vídeo les haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.